Resumen de la materia de responsabilidad civil. Concepto de responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la obligación que recae en una persona de cumplir esta obligación, ya sea por una responsabilidad contractual o ya sea también provocada por una responsabilidad extracontractual. Normalmente esto se hace mediante el pago de una indemnización o de un pago para reparar los daños ocasionados. Tenemos lo que es también la obligación, la jurisprudencia y la legislación. La obligación en derecho es un vínculo jurídico por el cual las partes, acreedora y deudora, quedan ligadas jurídicamente, en donde la parte deudora debe cumplir con un pago de dicha prestación. Puede dar, hacer o no hacer, y que además en los primeros planteamientos debe ser posible, lícitas y estar sujetas al comercio. Y el objeto de la obligación debe estar determinado o ser determinable por un cuasicontrato que es similar a un contrato, pero que no origina un acuerdo de voluntad entre las partes. Por un delito, es decir, por un acto realizado con la plena intención de causar un daño y por el cual se debe responder y realizar la reparación del daño o daños ocasionados. Por un cuasidelito, que es una acción realizada con imprudencia o negligencia o bien por impericia, culpa. Acción que pudo haberse evitado si se hubiera respetado adecuadamente los procedimientos o los protocolos correspondientes. La ley es un ejemplo de obligaciones, ya que impone sobre las personas la obligación de respetar las normas que de la ley emanan. En los casos en que una norma o un contrato obligan al deudor a proceder con prudencia y o diligencia, se considera una obligación de medios, como la obligación que tiene un médico con su paciente, en donde el médico tiene la obligación de sanarle. Y si no es así, al menos aplicar lo mejor de su experiencia y de sus conocimientos con su paciente. Es decir, debe aplicar todos sus conocimientos para hacer o tratar que su paciente esté bien. La obligación por jurisprudencia nos dice que tiene 4 elementos, que son el sujeto, el objeto, la causa y el vínculo jurídico. El sujeto activo o acreedor es la persona que tiene la facultad para exigir el cumplimiento de su derecho personal y que se encuentra en el activo de su patrimonio. El sujeto pasivo deudor es la persona que tiene por obligación de cumplir la prestación convenida, es decir, hacer el pago del dinero que se le haya prestado. Es un deber jurídico que tiene que cumplir con un pago de la deuda que haya contraído. En el objeto de la obligación consiste en dar una cosa a hacer, es decir, ejecutar una conducta determinada o no hacer, o sea, abstenerse de llevar a cabo determinada conducta. La jurisprudencia y la legislación exige que sea posible asignar o determinar un valor económico al objeto de la prestación, ya que en caso de cumplimiento resultará indispensable este hecho para poder cuantificarlo monetariamente para los efectos resarcitorios. Es decir, tenemos que saber de cuánto estamos hablando para poder resarcir el daño que se haya provocado. Otra forma de que tenemos de generar jurisprudencia, bueno, sabemos de antemano que para que sea una jurisprudencia debe ser
debe de tener 5 resoluciones de manera ininterrumpida, en un mismo sentido, que emanan estas de las dependencias del Poder Judicial, y no debe de tener ninguna en contra. En las dependencias del Poder Judicial, como son el Pleno, las salas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito, a cada uno de estos en particular o individual se les conoce como tesis aisladas. Otra forma de generar jurisprudencia es la contradicción de tesis, y que consiste en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el criterio que debe sostenerse en una cuestión en lo particular, en donde existen posiciones diversas o contrarias respectivamente de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, pone en virtud de un mandato de nuestra Constitución cuando se resuelven controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Dentro de lo que es la jurisprudencia, esta resulta de suma importancia y tiene un valor y un fundamento del derecho positivo, con lo cual busca evitar que un mismo asunto o situación jurídica se interprete de manera distinta por los tribunales. Esto es lo que se conoce como el principio de unificación de la jurisprudencia. Bases legales de la responsabilidad civil. Las bases legales pueden ser por la naturaleza de la conducta incumplida. Responsabilidad civil contractual. Es la obligación de reparar un daño y la obligación derivada de un contrato o acto por el cual una persona asume una obligación. Es decir, que la parte contractual se viene ligada a la firma de un contrato, contrario a la contractual, extracontractual, que esa es de responsabilidad civil de acuerdo a las dos personas. No está ligada a ningún contrato. Esta es cuando el daño surge o el perjuicio ocasionado no derivan de una actividad contractual, sino más bien de cualquier otra actividad que haya sido por imprudencia, por accidente, pero no hay un contrato firmado. Tenemos también lo que nos dice bueno, hablamos también del método del Código Civil. Este proceso es el conjunto de actos procesales, como se observó en temas anteriores, que se realizan por órganos jurisdiccionales con el propósito de dar solución al litigio y declarar el derecho a favor de quien demuestre tener la razón. Las etapas del procedimiento civil. Estas nos indican cuáles son las etapas a seguir o cómo sería el proceso a llevarse a cabo. Hablamos de 4 etapas fundamentales. Estas son la postulatoria, en donde se plantean las pretensiones que ambas partes buscan y se establece la parte del litigio. La probatoria, es ahí donde se hace la apertura del proceso, la admisión de pruebas, la preparación y el desahogo de las mismas. Con la etapa 3, que es la conclusiva o de alegatos, que comprende las conclusiones y se induce al sentido de la sentencia con base en lo que se aceptó, se negó o no se probó. Esta base conclusiva ya se lleva a cabo dependiendo de las pruebas que se hayan proporcionado para ver qué se aceptó de esas pruebas, qué no se admitió
y qué no se probó. Y por último tenemos la etapa 4, que es la etapa resolutoria. En esta se valoran las pruebas y la resolución judicial pone final al litigio. Tenemos también que la responsabilidad civil y el desarrollo jurisdiccional. La responsabilidad civil en el proceso judicial es básicamente una exigencia constitucional para el desarrollo rogado de la jurisdicción. En el constitucional, el debido proceso es un instrumento que se prevé para tutelar los intereses legítimos de las personas. Este procedimiento es un conjunto de normas jurídicas que se encargan de regular los trámites, actos y resoluciones que a través de ella los jueces y los tribunales ejerzan su potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo que se ejecute todo lo juzgado.